señor ministro de Finanzas, Economía y Finanzas, y amigo, Pablo Arosemena. Hace un momento estaba anecdótico, una entrevista le estaba haciendo Jorgito Lanata para Radio Mitre. Estaba No aquí en el puede ser, Jorge. Jorge Lanata. Ramiro tuvo la bondad de traerme un libro sobre su vida alguna vez, autobiográfico, muy bueno. Y el de Petro no me ha dado el resumen. Lo estoy leyendo, lo estoy terminando de leer. Cuando me tenga el resumen me avisa. Mire usted, señor. Yo hago control de lectura cuando doy un libro. Así. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Bien, gracias, Eduardo. Un saludo aquí para todos y para todos los seguidores y radioescuchas de I99. Contento de estar acá. Trayendo noticias de lo que estamos haciendo, de cuál es el norte en la economía, cuáles son los resultados, cuáles son todavía los muchos desafíos que tenemos, pero con mucho entusiasmo. Me parece una buena cosa. A ver, comencemos con dos temas, Pablo Arosemena, y dos temas me parece positivos, porque realmente tenemos mucho de negatividad, a veces los seres humanos y lo que ha pasado en el mundo estos 3 años nos carga de negatividad, pero el ministerio de que estás tú y salió el Funesto Cueva ha tenido, en mi criterio, algo interesante, que es que hay comunicación, no un Funesto que no hablaba y no decía y solamente apretaba y nadie ni podía acceder. Tú, con tu estilo igual que lo has sido siempre en la Cámara, luego en la Gobernación, comunicas, hablas, dices, y eso es lo que la gente quiere escuchar, que le expliquen. Y dentro de estas dos cosas, y con ese estilo que tú tienes comunicativo, pienso que hay dos cosas buenas. La una, lograste arreglar, y quiero que nos cuentes, el tema de los maestros, prepagando, ¿verdad?, una parte de ellos. Y vi también, y esto es algo muy bueno, que hace unos días me había dicho Enrique Ortega, que estaban trabajando, y vas a pagarle al Seguro Social $300 millones hasta fin de año, con lo que le vas a dar respiro y van a poder hacer cosas importantes para poder arreglar ese problema que esa gente sufre todos los días. Por favor, explícanos cómo lo has hecho y cuál es el fondo de eso. De acuerdo. A ver, lo primero es tener un plan, como todo en la vida, ¿no? Hay que tener un plan. Aquí tenemos un plan. El objetivo del plan es reactivación económica. ¿Qué es reactivación económica? Que la gente se toque el bolsillo y tenga plata, y no de la que suena, sino de la que los billetes enrollados ahí. Que una persona que nos está escuchando abra la refrigeradora y tenga alimentos, que tenga alimentos en la despensa, que cuando hable con el vecino la noticia sea que ha conseguido empleo. Yo trabajo para eso de ahí. La estrategia es orden fiscal con enfoque social. Orden fiscal significa poner las cuentas en orden. Entonces, ¿cuál es el desafío? ¿Por qué no es fácil? Porque la plata que ingresa al presupuesto es menos de la plata que se gasta. O sea, sale más plata de la que entra. Tenemos un déficit. A pesar de eso, nosotros, siguiendo lo que el presidente Guillermo Lasso me ha puesto como el norte, es priorizar lo social. Entonces, doy 3 ejemplos concretos de cómo estamos priorizando lo social. 2 los mencionaste y voy a dar uno más. Voy a hablar del tema de IES, el tema de los jubilados y el tema de los GATS, que es también una deuda histórica que hemos pagado. Por favor. Entonces, ¿cuál es el tema con el IES? ¿El Estado le debe al IES? Sí, por supuesto que sí. Pero es una deuda, y aquí viene la palabra clave, histórica. Histórica quiere decir que tiene años. ¿Saben cuántos años? Empieza en el año 2001, hace más de 20 años. Entonces, ¿cuánta indolencia? Porque ¿cuántos gobiernos han pasado? ¿Cuántas administraciones y no han logrado resolver ese problema? Ni siquiera lo han querido reconocer. Este es el primer gobierno que dice, vamos a reconocer esta deuda y vamos a definir un esquema para poder irla saldando, deuda histórica. ¿Qué hicimos el día de ayer en concreto? Definimos 2 tramos de esa deuda. Un tramo que corresponde a IVA, que no se les había devuelto los recursos al IES. Ese IVA, ¿de cuándo corresponde? Del año 2011. O sea, desde el 2011. O sea, de los últimos 10 años no se les había dado el IVA. Aparte, había prestaciones de salud de jubilados. Es decir, un jubilado, una persona que está jubilada de la Seguridad Social, recibe una prestación de salud. Eso cuesta y el Estado tiene que traspasarle esos recursos al IES. ¿De qué tramo era? Del 2013 al 2016. Todo eso suma $300 millones. Y eso es lo que hemos desembolsado. Eso es lo que hemos asignado, eso es lo que hemos pagado. 2011. Del 2011, desde el 2011 en adelante, lo del IVA, y del 2013-16, lo de prestaciones a jubilados. Entonces, poco a poco vamos hablando. Entonces, ¿yo qué es lo que le puedo decir a la gente? Que lo que está auditado está pagado. Y aquí viene lo clave, auditado. Porque mucha gente dice, oye, ¿y los miles de millones? ¿Cuánto eso está auditado? Pregunto yo. Porque la ley es clara, no se puede pagar lo que no está auditado. Y aquí una aclaración, porque habrá alguien mal pensado que dice, pero bonita la cosa. Economía no paga hasta que no audita. No audita, entonces no paga. Pero espérense un ratito, es que economía no audita. Quien audita es el propio IES.
Pero por ley tienen que ser auditorías externas, porque si no ellos serían juez y parte también. Claro. Entonces, todo lo que está siendo auditado está siendo pagado. Y eso nadie lo había hecho. Entonces, eso es parte de poner el foco. Podía haber auditorías hechas, más no pagadas. Eso es lo que pasaba antes, pero la mayor parte del problema es que ni siquiera habían hecho las auditorías. No puedo creer. Claro, entonces lo que nosotros hemos hecho es ayudarlos a que ellos puedan hacer sus auditorías externas y en la medida que van auditando, vamos pagando. Bien, eso por el lado del IES, saldando deuda histórica. Este gobierno está pagando lo de gobiernos anteriores que ni siquiera lo habían considerado. Luego está el tema de los jubilados, en este caso maestros jubilados. Nosotros, sensibles a la situación, hemos puesto unas reglas muy claras para poder inclusive adelantar del cronograma de pagos de lo que teníamos ya previsto para este año poder pagar. Si lo vamos a dar en diciembre y podemos hacer un esfuerzo para darlo en el mes de septiembre, octubre, lo estamos haciendo y eso es un beneficio directo. Adicionalmente, hemos hecho un pequeño chanchito de recursos para aumentar los recursos por encima de lo que estaba presupuestado en $50 millones para jubilaciones este año, incentivos jubilares. Y luego también quería mencionar el tema de los GAT. Con municipios y prefecturas, el gobierno tenía una deuda histórica también, del año 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. ¿Por qué conceptos? Por IVAs que no les había dado la plata, y también porque cuando un municipio adquiere más competencias, tienes que darle una transferencia de recursos. Entonces, les habían dado las competencias sin transferencia de recursos. Historia larga, corta, ese monto era de $172 millones. Nos pusimos de acuerdo en el monto, nos dimos la mano y empezamos a pagar. Pagamos julio, pagamos agosto, pagamos septiembre. Es un cronograma de pagos mensuales durante un año, de julio de este año a julio del próximo año, para saldar esa deuda histórica de $172 millones. ¿Por qué hacemos todas estas cosas? Primero, porque es lo que corresponde, porque eso es lo serio. Segundo, por el efecto social. Y tercero, por el efecto de reactivación en la microeconomía. Porque donde le pagamos a un municipio, el municipio se da la vuelta, le paga al trabajador se da la vuelta, le paga a la tienda de la esquina y la plata gira. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. No lo que vamos a hacer, es lo que ya estamos haciendo. Bueno, es importante la explicación porque eran los puntos más claros. Pero coincido y pienso que todos vamos a coincidir que lo que más importante es que se le ponga, y como bien dice usted, dinero, sobre todo en este último cuatrimestre del año, Pablo, donde vas a tener el partido la gente va a estar muy alegre, el partido de Barcelona, donde vas a tener el Mundial de Fútbol, donde vas a tener a MLE campeón, donde vas a tener tantas cosas bonitas en el año, cuando viene la Navidad. Entonces, uno de los argumentos de la gente, incluso más que la seguridad, es el empleo y es el tema económico. Así que me alegro que eso, lo celebro que lo tengas muy claro. Sí, ahora, tú mencionaste algo hace un rato que es muy cierto y es muy agudo, es el tema han sido varios años de una situación, el tema de la pandemia, que a todo el mundo lo ha puesto patas arriba. Leía en el Wall Street Journal hace unos días que en Estados Unidos hoy tienen problemas de inflación, pero a pesar de eso tienen la tasa de desempleo más baja de todos los tiempos contemporáneos. Tienen una tasa de desempleo muy baja. Le habrá pasado a alguien que nos está escuchando que va a Estados Unidos y que de pronto tiene que hacer fila en un restaurante, no porque no tenía reserva, sino porque no tienen suficiente cantidad de gente que esté trabajando. Me pasó la otra vez que fuimos a Washington y tuvimos que esperar un par de horas para las maletas. ¿Por qué? Porque la anécdota es que no hay gente que quiera hacer ese trabajo. Entonces, tienes una tasa de desempleo muy baja. Pero aquí viene el dato. Según el Wall Street Journal, el sentimiento del consumidor hoy en Estados Unidos, a pesar de que tiene la tasa de desempleo más baja, es el peor sentiment de los últimos años. Inclusive peor que en el peor momento de la pandemia, que en marzo del 2020. Entonces, uno dice, el mundo está cambiando de tal manera, donde hay unos niveles de frustración y pesimismo extendidos y difundidos por todas partes. Ahora, a pesar de eso, lo cierto es que en Ecuador, la inflación, por ejemplo, que es el problema en otras partes del mundo. Tenemos la segunda inflación más baja de Latinoamérica. Ventas. Las ventas vienen creciendo, no solo más que el año pasado y el antepasado, sino también más que el año 2019. Eso es algo bueno. Más ventas significa que más gente está pudiendo vender. Recordemos que el Producto Interno Bruto es una medida de macroeconomía, pero las ventas sectoriales de comercio, industria, turismo, construcción, es un indicador microeconómico de los distintos sectores de la microeconomía, y ese está subiendo. Eso es una cosa buena. Y de la mano tenemos las afiliaciones a la Seguridad Social. En el último año han incrementado en 116.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. Esos son más de 100.000 ecuatorianos, como cualquiera de los que nos está escuchando, que hoy tienen un ingreso fijo que les permite llevar alimento y sustento a su familia mes a mes. Eso es una buena cosa. Sí, señor. Prevé una más de mi parte, pasarle a Lorena Vázquez, Alberto y a Ramiro rápido. En este contexto, y
preveyendo, ¿no? Hablamos con Fernando Santos Albite y con René Ortiz, que el petróleo va a tener una estabilidad, se supone, el año que viene. Estos ingresos te ayudan a poder mejorar. A ver, la respuesta no es definitivamente sí, porque hay dos problemas. El primer problema es que el precio del petróleo es muy volátil y no hay economista en el mundo, no hay gurú, no hay Guga Yala que pueda decir exactamente con precisión qué va a pasar con el precio del petróleo. Por eso muchos países optan por seguros petroleros. Sí, señor. México lo hace. Lo hizo México. Eso es lo que nosotros lo estamos revisando. Por ejemplo, el tener Bien un hecho. seguro petrolero, lo cual te permite... Nos hubiera ayudado hartísimo. Así es, si se hubiera hecho esto... Carlos Julio Arosemena Monroy, de hecho, lo propuso hace muchísimos años, vivía, y le dieron palo al pobre como loco por eso. Así es. Ya veríamos en su momento qué va a decir la Asamblea cuando queramos hacer un seguro petrolero. No importa, pero fastidian. Igual. Así es. Entonces, esa es una cosa. El precio del petróleo es volátil. Ahora, el otro tema es que los subsidios. Recordemos que también sube el petróleo y no solo sube por el lado del ingreso, sino que suben también los gastos. Entonces, al día de hoy, este año, estamos cerrando con 3.800 millones de dólares en subsidios a los combustibles. Esa cantidad es una barbaridad. 3.800 millones de dólares es más que el presupuesto de educación, que es 3.300 millones de dólares. O es más que el presupuesto de salud, que es de 3.200 millones de dólares. O es más inclusive que el presupuesto total de seguridad, policía y Fuerzas Armadas, que suman juntas 3.100 millones de dólares. Entonces, me parece que aquí hay un tema que tenemos que darle una mirada y darle un giro de timón. No puede ser que el Ecuador destine más plata a subsidiar combustibles que a salud, educación o seguridad. Pablito, pero salvando lo presente, mira todo el problema que hay por los subsidios. O sea, salvo que focalices en algo que yo creo que es la salida, va a ser medio difícil en la realidad, ¿no? O sea, lo que nosotros pensamos es que así como es injusto que quien se merece un subsidio porque lo necesita para sobrevivir no lo reciba, pues igualmente injusto es que quien no lo merece sí lo reciba. Y eso es lo que hoy pasa en el Ecuador, por el amor de Dios. Eso es lo que tenemos que cambiar. Nosotros le estamos haciendo frente a ese tren de despilfarra que el Ecuador se convirtió producto del socialismo del siglo XXI, que gastaba lo que había y lo que no había. Se gastaron, o sea, al final del día los subsidios ha sido como regalar lo que no tenemos a quien no lo necesita. Entonces, eso es lo que estamos cambiando. Sigue con Pablo Arosemena, Lorena Baque, aquí en I99, 8:23. Hablando del tema de los empresarios, hay que ver las dos partes, ¿no? ¿Verdad? Tema empresarial y tema trabajador. A un empresario tiene que pagar salario básico, horas adicionales, vacaciones, utilidades, bonos para mantener a sus empleados y su empresa. Dentro de esta flexibilidad laboral que se plantea y que usted planteó dentro de la consulta popular para agregar esta pregunta de la flexibilidad laboral, el tema laboral como tal, ¿habría la posibilidad también de que la persona, el ser humano, decida dentro de la parte laboral, por ejemplo, hablando del IES, si me quiero afiliar o no al IES? Mira, ese es un tema interesante. ¿Qué te puedo decir yo al respecto? Lo primero, todos estaríamos de acuerdo en que al Ecuador le conviene que más gente trabaje de manera formal, porque el gran problema que tenemos ahora, y es lo que comentábamos con la Nata en la entrevista anterior de Mitre, el problema de la informalidad. En Argentina me decían es 40%, y yo les comentaba que acá es alrededor del 60% de la economía es informal. Entonces, que la gente tenga un empleo formal es bueno para todos. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, el planteamiento es haciendo que sea más fácil contratar. Y eso es un tema de código laboral, es un tema de leyes, y las leyes se trabajan para bien o para mal en la Asamblea. Este gobierno fue proactivo. Desde que arrancó el gobierno envió un proyecto de ley para facilitar la contratación a la Asamblea. La Asamblea se dio la vuelta, claro, no paró bola eso ahí. Entonces, ¿qué alternativas nos quedan? Una pudiera ser a través de una consulta, ahora o en algún momento. Otra puede ser que la Asamblea se ponga las pilas, y otra puede ser a través de reglamentos del Ministerio de Trabajo, reglamentos, acuerdos ministeriales, encontrar una forma de generar nuevas modalidades de contratación. Esa es más compleja porque la rigidez del Código Laboral supera, digamos, cualquier tipo de reglamento, pero se pudiera explorar maneras. Lo cierto es que al Ecuador le conviene tener esquemas más flexibles de contratación, porque el Código Laboral creo que es de 1938, digamos. Sí, señor. O sea, digamos, hace 100 años, casi. O sea, de otra época es lo que te quiero decir. Y en esta época las cosas son completamente distintas. La gente joven, sobre todo, primero que el trabajo ya no es tan muscular como antes, ahora es más cerebral, si se quiere. Sí, Todos somos trabajadores de conocimiento. Luego que
que la gente a veces quiere tener distintas experiencias. Ya no es como antes que la gente quería trabajar en una sola empresa y 40 años después, 50 años después jubilarse y te fuiste. Exacto. Hoy la gente joven quiere tener distintas experiencias en distintos lugares. Eso que antes tal vez era mal visto en el currículum, hoy es muy bien visto y es lo que hoy lo que la gente quiere. Entonces, el código laboral tiene que adaptarse a las nuevas realidades de lo que la gente joven hoy necesita. Entonces, no puede ser que en el Ecuador tengamos un código laboral que es una suerte de código de desempleo realmente, de desempleo laboral. Entonces, ahí está la oportunidad, puede ser a través de consultas, puede ser a través de reformas de la Asamblea, pudiera ser inclusive a través de algún tipo de nuevo reglamento del Ministerio de Trabajo, pero ese es el gran problema que tiene el país y hasta que no se logre resolver, no vamos a poder despegar como el país lo necesita y se lo merece. Buscar el camino de trabajo por horas, Pablo, Así es. probablemente. Por favor, Lorena, algo más. Ramiro, Alberto. Rápido. Pablo, se aboca a una reforma arancelaria. ¿No te parece que la mejor reforma arancelaria sería bajar de golpe el ISD? A ver, es lo que ya estamos haciendo. No, de golpe. Bueno, de golpe lo bajamos de 5 a 4.75. No, y sabe así lo que vamos a ir. refiero. O sea, eliminarlo totalmente sería la mejor reforma arancelaria, No. pues eso bajaría de un solo trazo todos los aranceles, A ver, porque es plata que se va. El tema es que eso sería cambiar las reglas que ya hemos definido. Entonces, lo importante aquí es ir bajando Y impuestos. cambiar los aranceles no es cambiar las reglas. A ver, pero una cosa es cambiarlo dentro de un plan de acción y otra cosa es cambiarlo sin plan de acción. Entonces, hay un plan de acción para el tema del impuesto a la salida de divisas y el plan de acción dice lo vamos a ir bajando trimestralmente 0.25. Entonces, tiene un valor en sí mismo el cumplir con lo que uno ha definido. Ese es un plan y se está cumpliendo y va muy bien. Y de hecho, este año, en 4.25 que está actualmente, y en un par de meses, en mes y medio lo bajamos a 4%, pero este año al 4.25 hemos recaudado más que el año pasado el 5%, lo cual te demuestra que lo que decíamos siempre, pues teníamos razón de que había que ir bajando el impuesto para ir reactivando la economía. Eso me demuestra que ha salido más plata. ¿Por qué concepto? No sé. Importaciones, esa es la respuesta. Es importaciones, lo cual es una clara muestra de reactivación, porque nadie trae mercadería que no va a vender, pues ¿para qué va a traer si no la va a vender? Entonces me estás dando la razón. O sea, es mejor quitar el ISD que ha estimulado las importaciones sin necesidad de una reforma de aranceles, digo yo. Es que son dos cosas completamente distintas. ¿Por qué? Porque todo tiene que estar presupuestado. Entonces, tú no puedes cambiar el orden de los factores porque sí vas a alterar el producto, porque ya tienes presupuestado ingresos. Entonces, ¿para qué vas a cambiar las cosas si ya tienes una hoja de ruta definida? Eso por el lado del ISD. Ahora, por el lado de los aranceles para la gente que nos está escuchando es el impuesto a la importación, a las cosas que traemos de afuera. Y los aranceles encarecen las cosas. Al final del día, hace que esta taza de café, este micrófono, si alguien está manejando el vehículo, lo que sea se encarece, la ropa que lleva puesta, todo se encarece. Entonces la idea es cómo podemos ir bajando aranceles para abaratar la vida, para que Ecuador sea un país más económicamente viable. Que la gente en vez de decir, me voy a comprar por Amazon, la gente diga, no, me voy a ir al centro comercial, me voy a ir a la tienda de la esquina porque ahí lo venden a un precio igual o mejor, competitivo, como sucede en otras partes del mundo. Entonces esa es la visión. No solo puede hacer de a golpe porque tienes un presupuesto y tienes que tener bien controlado cómo vas a ir supliendo. Se te pone coja la mesa. Correcto, porque en el mediano plazo vas a recaudar más, pero es el mediano plazo. Pero ¿cómo llegamos al mediano plazo? Entonces, ese es el trabajo que hay que ir haciendo. Ese enjuague causa problema en el presupuesto. Claro, entonces, por eso Ok. la visión es, en el 23 y en el 24, ir bajando no solo aranceles, sino también ICES. ICES son impuestos al consumo especial. Esa era Que mi tengan- segunda pregunta. Ajá. ¿No crees que la mejor forma de quitar el subsidio de la gasolina es poner los vehículos a los precios reales y competitivos como cuestan en nuestros países vecinos, en vez de tener un subsidio a todos los carros? Creo que hay que hacer las dos cosas. O sea, creo que hay que ir focalizando el subsidio en la medida que no desproteja a nadie que realmente lo merece y lo necesita, pero que no se lo dé a nadie que realmente no lo necesita, que es lo que hoy nos pasa. Y en paralelo tenemos que también ir bajando el costo que generan los impuestos sobre los vehículos, porque tal vez en el siglo XIX un vehículo era un lujo, pero en el siglo XXI un vehículo es una herramienta de productividad. Ponerle el ICE al vehículo de lujo que es de lujo, pues. Claro, pero pero- no a pero- un claro, vehículo de oye, $15,000. Un dato $20,000. interesante, hoy los autos de baja gama, digámoslo así, los más económicos, son los que el ICE los golpea más. Entonces, A eso me refiero, correcto. exactamente. Entonces, por eso nuestra visión es la de ir dinamizando la economía, siguiendo con esta reducción arancelaria que la comenzamos el año pasado y también eliminando ciertos ICES que distorsionan la estructura de producción
y mercado en la economía ecuatoriana. Tengo un mensajito, por favor. Javier un saludo, dice: hola Eduardo, saludos al panel y al ministro. Por favor, transmítele al ministro mi agradecimiento y el del sector turístico que organiza eventos por el apoyo que brindó ayer para solucionar una equivocada acción que iba a dañar la reactivación y el ingreso de muchas personas en nuestro sector. Su rápido accionar ayudó a que logremos mantener la planificación y el trabajo de todos. Mire usted. Sí, gracias por eso. Ahí lo importante que es la comunicación permanente. Una gente en redes sociales me escribió, nos puso una alerta sobre una resolución que venía, digamos, de alguna forma iba a restringir libertades y impedir que se pueda comerciar libremente, vender bebidas alcohólicas en ciertos tipos de eventos. Y entonces revisé el tema y esa era una regulación de gobiernos anteriores, o sea, era vieja, pero se le estaba dando una suerte digamos, de impulso. Entonces tomamos contacto con el Ministerio de Gobierno, expusimos nuestro argumento y llegamos a una definición donde eso se lo va a dejar sin sentido. Comunica, comunica. Y a eso me voy, porque usted es inteligente, activa. Acoge las quejas. Oiga, y ayer circulaba un video viendo una bailoterapia en una institución, creo que es la CFN, y resulta que no se compadece con que no hay ambulancias, con que no hay medicina, y usted creo que lidera un gabinete sectorial en que estos señores deberían estar ahí. O sea, por lo menos decirle que al mejor estilo de Freddy Ehlers, la plata no está para eso. Así es, los recursos son escasos y los recursos públicos son sagrados. Entonces, cada dólar que se utiliza debe ser para el bienestar de los ecuatorianos, porque la plata no sobra. Entonces, cada dólar que destinamos a una actividad es un dólar que estamos o quitando de otra actividad o que nos está generando endeudamiento. Porque la plata y los ecuatorianos no pagamos para eso, pues entonces poner un poquito de orden, ¿no le parece? Orden fiscal y enfoque en lo social. Alberto Quintana Vera, por favor. Saludar a Jaime Velázquez primero. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está, ministro? A ver, en comunicación no hay que dejar nada boteando. Y quería referirme, cuando usted le contestaba a Lorena, lo referente al asunto de la consulta popular. Lo suyo solamente fue una propuesta, o sea, todavía no es que ya se ha tomado la decisión de incluir, ¿no? Correcto. O sea, a nivel del gobierno, una consulta en materia económica. Esto es para que no quede boteando, porque justamente antes de iniciar la entrevista con usted estábamos hablando de aquello, de la necesidad de que nos sentemos los ecuatorianos a analizar cada una de las preguntas. Lo otro, ¿es suficiente lo que hace el régimen en clarificar aquello de por qué los atrasos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Y digo esto porque justamente desde las vertientes políticas, sobre todo en la Asamblea, que son las causantes de que se haya acumulado desde el 2001 todas estas deudas del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, son los que más reclaman y los que hacen ver como que el gobierno está incumpliendo. Claro. Es que se convierte en deporte nacional decir a veces cualquier cosa que no tenga un sustento. Como te digo, lo cierto es que las deudas del Estado con la Seguridad Social son históricas y la palabra histórica nunca ha calzado mejor porque es algo que data hace más de 20 años. Justamente lo que ayer estuvimos saldando, 300 millones de dólares para pagar lo que la indolencia de gobiernos anteriores no había permitido pagar. Estamos refiriéndonos a valores de IVA del 2011 en adelante. O sea, 10 años atrás no habían pagado el IVA. ¿Cuántos gobiernos pasaron? Un par de gobiernos y no hicieron nada. Y luego tenemos valores de jubilados que recibieron prestaciones de salud. Y de nuevo, eso era de un periodo del 2013 al 2016, que yo me acuerde, ahí hubieron un gobierno específico del 2013 al 2016 que no pagó esas prestaciones de salud a los jubilados. Y somos nosotros los que estamos pagando esas prestaciones de salud de otros gobiernos que fueron indolentes. Claro, destinaron mucha plata para la despilfarra y para hacer como que estuvieran haciendo. Pero realmente lo cierto es que todas las deudas que estamos pagando nosotros, todas son ocasionadas por gobiernos anteriores. Tómese su cafecito, ministro, claro, por favor. Que se le por eso es que consultaba si es suficiente lo que se dice, porque yo creo que esto hay que remarcarlo y también dejar cerrada esta posibilidad de que el IES sigue siendo caja chica, ¿no? Que el gobierno de turno venga y utilice los recursos del IES como ellos consideran. Ahora vamos a lo otro. Usted en su condición de ministro también preside el directorio del Banco de Desarrollo. Vemos que se le está dando otra dinámica. Así es. Homero Castañer está ubicado buen amigo además. en la gerencia general. Muy diligente. Y es importante algo, ¿no? Que en lo que se están enfocando los empréstitos, los préstamos que dé el banco a sus accionistas. Esto es los gobiernos autónomos, principalmente los municipios deben de estar enfocados al desarrollo de las obras de infraestructura y saneamiento básico como parte fundamental para erradicar la desnutrición infantil. Le pregunto, porque esto también ha sido una crítica. Anteriormente los préstamos del banco, antes llamado Banco del Estado, pues
se los daban. Es que el alcalde, mi amigo, dale un préstamo para que sin consideraciones técnicas. Técnicas, ¿no? Porque vemos que no es que se han mejorado las condiciones de vida de esos ciudadanos. De acuerdo. ¿Cómo se está enfocando ahora el tema? A ver, 3 cosas. Primero, estamos destinando 2.000 millones de dólares para financiamiento de obra pública de municipios y prefecturas. 2.000 millones de dólares. La gente dice la obra pública, ahí hay 2.000 millones de dólares para que los GAT puedan aprovechar esa plata. Primera cosa. Segundo, para mayor facilidad les hemos incrementado el plazo de repago. Antes era 5 años, hoy es 15 años, 10 años más. Oxígeno boca a boca para que lo pasen en la cadena de pagos en cada una de las provincias y cantones, en cada uno de los territorios. Y tercero, decir de que esta plata es única y exclusivamente para proyectos de infraestructura para municipios y prefecturas. Estamos hablando de agua potable, que sirve para luchar contra la desnutrición crónica infantil. Estamos hablando de saneamiento, estamos hablando de vialidad. No estamos hablando de gasto corriente, sueldos y salarios o conciertos de reggaetón. Correcto, y eso también, o sea, están cerrando esa posibilidad, ¿no? Porque también hay quienes privilegian porque no tienen la asesoría técnica en planificación urbana en sus municipios, quienes, por ejemplo, privilegian, ¿no? Es que la canchita sintética que da votos, o a veces, por ejemplo, hay otras obras, mercados, son necesarios. Correcto. Pero más necesario es el agua, el sistema alcantarillado integral, llámese pluvial y sanitario, y los temas que tienen que ver con recolección, tratamiento y disposición de las basuras. El mayor problema del Ecuador, del cual menos se habla, el gobierno lo impulsa, pero falta todavía dialogar y resolverlo como prioridad nacional, es el tema de la desnutrición crónica infantil, que mucha gente piensa que es un tema de comida, de que, que el niño coma más. Claro. Entonces, algo tiene que ver con nutrición, pero principalmente tiene que ver con el entorno, y la clave del entorno es el agua potable. El 64% del agua entubada en el Ecuador, 64% del agua entubada en el Ecuador está contaminada. Y no digo con qué, digamos, ¿no? Está contaminada. Entonces, es un problema, y de ahí que todo esfuerzo que se pueda hacer, y el gobierno está poniendo 2.000 millones de dólares para que municipios y prefecturas dediquen a hacer este tipo de obras de infraestructura donde agua potable es la principal. Y les anticipo algo. Para temas de agua potable, este es un lanzamiento que lo va a hacer el presidente próximamente, así que esto es una primicia. La tasa a la cual se va a colocar estos recursos es una tasa subsidiada especial del 5.5%. Es decir, cualquier municipio que vaya a invertir en proyectos de infraestructura de agua potable va a tener una tasa subsidiada especial, porque esa es la forma en que el gobierno, no solo que prioriza lo social, sino que dentro de eso dice, quiero que ayudes con eso, y te doy una tasa subsidiada para eso de ahí. Qué bueno, porque no está bien, aquí lo decimos con nombres, ¿no? El municipio de Machala se gastó hace poco más de $1 millón, no tiene su gente agua potable, pero sí se gastan pues en reggaetón y en festivales musicales más de $1 millón, algo que resulta condenable. Inaudito. El otro día en una radio, como comentábamos este tema, me decía alguien, oiga, pues usted tiene algo en contra de los conciertos de reggaetón. Digo, no tengo nada en contra de ningún concierto siempre y cuando sea con plata privada. Claro. El problema es que eso es plata pública y esa plata es sagrada, entonces no puede ser que utilicen los recursos de esa manera. Y no en el agua, y el agua tiene que ver con la alimentación, con la desnutrición infantil. Mira, claro. Guayaquil tiene un buen sistema con Interagua, pero hay municipios, como bien dices, que no tienen pero nada. Claro, y es un engaño aquello de la reactivación. No se dejen cuentear ecuatorianos, eso de que se reactiva. Se reactiva la economía del bolsillo del comisionista que trae los artistas. Ese bolsillo se reactiva. El de los ecuatorianos con un festival no se reactiva. Ese es un engaño total. Sí, algo más que quería comentar en este tema de los GAT, que no se lo ha difundido suficiente, es la ejecución del presupuesto de los GATs. La ejecución del presupuesto de los GAT de enero a junio, primer semestre de este año, promedia 25%. Empresas públicas de municipios a nivel nacional promedia 20%. O sea, en los municipios y prefecturas hay dos problemas. No solo de calidad del gasto, sino también de la velocidad de la ejecución del gasto. Y eso es algo que no se ha conversado suficientemente. Que no es cuestión tuya, sino de la gestión de algunos municipios. Ahí el rol nuestro es conseguir plata, que es difícil, y asignársela. Ese es el trabajo de nosotros. Transferir. Jaime Velázquez con otras inquietudes. Estamos conversando con el ministro Pablo Arosemena Marrios. Gracias, Alberto, mi querido Pablo, bienvenido. La verdad es que justamente la ejecución de un presupuesto es lo más complicado. Y hay una pregunta que todos se hacen. Hay una falta de medicinas, hay mala gestión, digamos, hacia el ciudadano en cuanto a materiales. Te pongo un caso como las placas, o etcétera, etcétera. Una serie de servicios públicos que están de mala a peor. Y el problema está en que la gente dice que es mala gestión del gobierno, cuando yo creo que no es gestión, o mejor dicho, que falta dinero, esa es la palabra. Entonces yo te pregunto a ti, ¿falta dinero o es gestión de compra? Porque es exactamente eso, gestión de compra o de utilizar los recursos para comprar. El 100% de los recursos presupuestados
están asignados a cada una de las distintas carteras e instituciones de Estado. El 100%, no falta un dólar. El trabajo duro ya lo ha hecho Economía y Finanzas, que es conseguir la plata y asignarla. Entonces no hay un problema de conseguir plata y asignarla, el presupuesto está debidamente asignado. Entonces tenemos que trabajar en equipo todos para ir resolviendo problemas de gestión, de administración que surjan en el camino. Han habido desafíos, han habido problemas, como no se los van a reconocer, pero también han habido soluciones que se han estado dando. Pero no es un tema de recursos. Yo te puedo decir, estando 70 días al frente de la cartera de Economía y Finanzas, ese fue el primer objetivo de nosotros, conseguir la plata, asignarla para que eso no sea ni el motivo del problema, ni tampoco sea una excusa. Déjenme contarles una anécdota rápida. Sí, claro. Todas las semanas estamos en territorio, no solo en el escritorio. Entonces, la semana pasada en Azuay, antepasada en Manabí, la anterior en El Oro y así, ¿no? Todas las semanas en algún lugar. ¿Qué hago? Pues voy a los medios locales, converso con los gremios productivos, voy a la academia, voy a los colegios y voy a ver obras, lo cual es un poco fuera de lo normal que el ministro de Economía y Finanzas esté viendo obras. De hecho, no me reconocen en muchos casos. Entonces, pasó otra vez en Machala, en un subcentro de salud en el sector Las Brisas. Historia larga corta, el subcentro está 98% listo, solo falta el equipamiento. Pero tú puedes pedir el equipamiento cuando está en el 75%. Ya puedes pedirlo para que empate, y cuando esté 98% lo pones e inauguras. Y pregunté por qué no estaba el equipamiento. Me dicen, es que el MEF no nos ha asignado los recursos. Y yo le digo, disculpe señorita, represento al MEF. Entonces, eso que usted dice no es cierto. Yo le puedo demostrar cómo la plata está, lo que les acabo de decir, está 100% asignado cada uno de los presupuestos, cada una de las carteras de Estado. Entonces, también hemos ido descubriendo que se convierte en una suerte de muletilla o salida fácil, es decir, no me han dado. Echarle la culpa a Jaime. Claro. Todo el mundo le echa la culpa a Jaime. ¿Sí? Claro, y no es así, no es de Jaime. Claro, entonces tenemos que luchar contra estructuras que tienen mucho tiempo, donde hay que luchar contra la ineficiencia, hay que luchar contra la corrupción, pero este es el gobierno que está diciendo, ok, nos vamos a remangar las mangas, esto no es fácil, pero hacia allá vamos. No vamos a permitir que se den circunstancias que le afecten a los ecuatorianos. O sea, si nos ha costado tanto conseguir la plata, pues lo peor que puede pasar es que ahora ese dólar se demore en llegar donde tiene que llegar. Por eso la garantía para la ciudadanía de que desde la cartera de Economía, trabajando en equipo con los distintos ministerios, nos vamos a ir asegurando de que esos recursos fluyan. Y déjeme darte un ejemplo también concreto. Hace, 2 semanas circuló una noticia que decía que, por ejemplo, el MIDU, el Ministerio de Vivienda, había ejecutado de su presupuesto a junio el 7%. Pero ¿sabes qué es lo cierto? Que esa información era imprecisa porque estaba desactualizada, porque a julio el MIDUBI había ejecutado el 75% y a agosto había ejecutado el 79%, pero esa noticia ya no circuló. La aclaración circuló, pero ya esa nadie la leyó. Entonces, también, con la primera y no con la también segunda. A veces sucede esto, ¿no? De que hay una información que no es precisa, pero es la que queda en el imaginario colectivo. Cuando cambió del 7 al 60 y pico, el ministro de Economía. Solo una pregunta suelta. Está bien, pero... no, es que la pregunta suelta tiene sentido. El funesto. Sí. Claro, pues por eso no aflojaba, pues Pablo. A ver, yo lo que digo es... Ahora, cerrar la llave. Yo voy pues. Estamos septiembre, falta octubre, noviembre, diciembre. Son los 3 mejores meses del año. También es verdad. Digamos lo que es, digamos que el otro estaba haciendo un trabajo y el que está haciendo otro. Tómese el café, que el trago a veces es amargo. Oiga, el mes de diciembre, es el mes que en ventas vale por 2. Así que estamos muy optimistas con respecto a que el manejo de la economía va a permitir la reactivación de la microeconomía. 8:44, señor, siga, no que se haga su cafecito el ministro. No, tranquilo. El café lo altera. No, es que va a ser después un café frío insípido como el que sabemos. Claro. No, lo que pasa es que es tan delicado el tema, porque efectivamente se habla mucho de que faltan medicinas y no hay plata. O sea, y eso creo que no va por ahí, sino es por gestión de compra. Y eso te lo digo yo desde el punto de vista personal. Creo que la gente que está a cargo no tiene ni idea de cómo comprar con la ley de contratación pública. Es complicado y es gente que está metida ahí de anteriores administraciones. Pero bueno, dejemos eso aparte. La segunda pregunta es: ¿qué va a pasar con CFN y Ban Ecuador? ¿Se van a unir? ¿Cómo va el tema? ¿Y cómo se va a llamar el banco? Creo que es Ban Ecuador, se va a quedar el nombre, o va a ser Banco de Fomento en ese cuantito. Sí, a ver, la idea es seguir avanzando con esa fusión. Ahora, para la gente que nos está escuchando, en banca pública hay varias instituciones que hace cada una de ellas que estamos haciendo, que tal vez es lo más importante. Entonces, por ejemplo, una institución que la gente conoce poco, pero que es una institución que se la está manejando muy bien, es la CONAFIPS. La CONAFIPS, hablando de CFN, Romero, correcto, un caballero de primera, y un hombre diligente. De primera. La CONAFIPS es la CFN de las cooperativas, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Entonces, es la forma en que a través del Estado canalizamos recursos para la cooperativa
¿cuál es la mejor forma de reactivar la microeconomía rural? A través de cooperativas. ¿Cuánta plata hemos entregado? No que vamos a entregar, que hemos entregado desde que Guillermo Lasso es presidente a la fecha, $625 millones a cooperativas. Esos son 3 rubros. Estamos hablando de plata para cooperativas que trabajan sobre todo en el área rural, para negocios verdes, amigables con el medio ambiente, emprendimientos que son inclusivos, diversos, e emprendimientos que persiguen la equidad de género para mujeres. Eso no es lo que vamos a hacer, es lo que ya hemos hecho. 1. 2. Tenemos luego el BEDE, que estábamos comentando hace un momento, $2.000 millones disponibles para municipios. Pero eso solamente para los municipios, exactamente. Y prefecturas, así es. Y luego tenemos Ban Ecuador, donde tenemos $1.000 millones fondeados, de los cuales ya hemos colocado $100 millones específicamente para pequeños emprendedores, créditos de $500 a $5.000, el 1% de interés anual, 30 años plazo. Esto no es lo que vamos a hacer, es lo que ya hemos hecho. Y lo bonito de esto es que antes, y no hace mucho tiempo, $100 millones se lo dieron a 3 empresas. Hoy le hemos entregado $100 millones a 35.000 emprendedores. Y eso, la verdad que da gusto. Por ahí en redes sociales, que a veces están desconectadas de la realidad, alguien dice, ¿qué va a hacer alguien con $5.000, con $3.500? Yo he estado en la casa de una emprendedora aquí en el suburbio de Guayaquil que con $3.500 puso una pequeña planta potabilizadora de agua, imagínate en su casa, unas máquinas para poder potabilizar agua y vender agua en bidón en su circuito. Correcto, a industrias del sector, por dar un ejemplo concreto. Está donde otros emprendedores que con una pequeña máquina cocedora han logrado suplantar la tecnología que tenían. Tenían una máquina que era de la época de su abuelita, ahora se compraron una máquina moderna que le costó menos de $5.000 y ahora tienen mayor productividad, mayor rentabilidad. Entonces no es lo que vamos a hacer, es lo que ya hemos hecho. Y obviamente tenemos que trabajar más en contar esto de aquí con más frecuencia. Correcto, Pablo. Lo que pasa es que, y esto es una duda que tiene mucha gente, sobre todo empresarios, y tú has estado en el sector, es que el empresario ¿dónde va? Porque, digamos, a nivel público, porque tendría que ir a la banca privada para prestar, digamos, más de $500.000 o $600.000. Porque no todos son microempresarios, ¿no? Hay empresarios grandes que necesitan también, o medianos que necesitan darle la vuelta a la economía y que obviamente son los generadores de una economía mucho más rápida y mucho más ágil. No sé desde ese punto de vista qué es lo que está pensando el gobierno. 2 cosas. Lo primero, la mayor cantidad de empleos en el Ecuador lo generan las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahora, pero empleo adecuado, eso ya lo generan las medianas y las grandes. Porque son 2 datos, ¿no? Uno es empleo de cualquier modalidad, las pequeñas son los que más lo generan. Y Ecuador es un país donde la mayoría de las empresas son pequeñas. Solamente en el último año hemos crecido de una manera bárbara en cuanto a microemprendimientos. Los microemprendimientos generan la mayor cantidad de empleo, pero si tú preguntas empleo de calidad adecuado, afiliado a la seguridad social, esos ya son empresas medianas y grandes, las que generan la mayor cantidad del empleo adecuado. Entonces tenemos que tener eso en cuenta primeramente. Y luego, a través del crédito productivo que estamos sacando para emprendimientos ya más grandes. O sea, también hay un crédito productivo que es de $50.000, de $80.000, de $100.000, de cantidades mayores. Y eso es algo también novedoso, que es muy importante. Y ya luego para segmentos mayores está pues la banca privada. He visto con beneplácito que la banca privada ecuatoriana, que es muy competitiva, viene haciendo crecer el crédito justamente productivo en los últimos meses de este año. O sea, viene creciendo el crédito, lo cual también es un indicador de la temperatura del pulso de la economía. Una economía que se está recuperando, que está generando cada vez mayores oportunidades para todos. Por ahí alguien me decía el otro día, oye, es que a mí me va mal y a mis amigos les va mal. Bueno, no a todo el mundo le va bien. No a todo el mundo le va bien, digamos, en cualquier momento, pero aquí lo importante, más que el tamaño, que si uno tiene una lancha y otro tiene un yate, aquí lo importante es que suba el nivel del mar, que suba el nivel de la... Y eso es lo que por eso estamos trabajando nosotros, por el nivel general de la economía. Que haya bienestar en la economía para que a todo el mundo le vaya mejor. O sea, de enero a julio de este año, $120.000 millones en ventas, nunca antes se ha vendido tanto. Pero nunca ministro, antes en el una pequeña observación, observación, se han olvidado de un crédito, el crédito educativo. Antes lo daba el Banco del Pacífico, y aquí tuvimos la semana pasada al ministro de Agricultura y tuvimos a un delegado del Zamorano que estaba con nosotros en línea, y resulta que se quejaban de que el crédito educativo, que en un momento fue bien dado, no existía. Y el bien dado, yo lo pongo entre paréntesis, porque el crédito educativo debería tener máximo 1% de interés cuando regresa. O sea, bien hecho, tú lo sabes porque tú estudiaste en Estados Unidos y Argentina. Debería de buscarse un segmento que lo debería financiar de pronto la empresa pública, ¿no? Y si Ban Ecuador está haciendo bien las cosas, no lo metamos porque ellos tienen que ver. Bueno, entonces busquemos un banco que tenga algún financiamiento externo, quizás Pablo,
para poder un fondeo ayudar a externo a esa tasa de interés que vale bien la pena subsidiarlo. Sí. Y lo de fondo es elevar el capital humano. O sea, en la medida que tengamos Ese jóvenes es el fondo. mejor preparados, el Ecuador sale adelante. Porque No nos olvidemos eso. Al final, todos los libros de economía te llevan a productividad. Entonces, la Eso es productividad todo. aumenta cuando la gente está más preparada. Aquí hay una tarea. Sí, lo del tema de las horas, ministro, para terminar, Sí. volvemos a tocarlo. Sí. Alguna vez lo hemos tocado Sí. con 2 o 3 presidentes de la República. En Sí. acción todos te dicen que sí, pero tienes un segmento, una suerte, un grupo que no lo soporta, ¿no? ¿Cómo lo explicamos? Patricio Donoso nos ha dicho varias veces que él tenía ya una idea, un reglamento. Ojalá lo puedas llevar adelante, porque lo que dices tú es verdad. Gente que trabaja 2 horas el fin de semana o 3 horas más o 4 horas y de noche está un cachuelito dando clases, o sea, tienes muchas cosas. O sea, de lo que se trata, me parece a mí, es 2 cosas. Por un lado, que más gente pueda trabajar si quiere trabajar, hacerle la vida más fácil, y por otro lado, hacer que sea más fácil para el emprendedor contratar. Muchas veces en la izquierda hay un paradigma, que es un paradigma, en mi criterio, irreal. Y la idea que ellos tienen es que el empresario contrata con el afán de despedir. Y yo nunca he conocido un emprendedor, un empresario que contrate con el afán de despedir. Porque contratar te cuesta tiempo y dinero, digamos. Tiempo que es dinero. Preparación, Entonces, tiempo, realmente, cuando alguien contrata a alguien, tú lo que quieres es que esa persona se quede pues de largo contigo, toda vez que tengas criterios de ética, criterios de mística de trabajo, gente que sea pues que sea muy, muy respetuosa de las reglas de la empresa y gente que le meta mucha fuerza al trabajo. Eso es lo que todo emprendedor quiere, pero sucede que cuando hay problemas, con un negocio le va mal, un negocio tiene que redimensionarse, achicarse, pues lo que necesitas es tener la flexibilidad para poder reacomodarte. Esto lo entienden todos los emprendedores muy bien, pero muchas veces la gente de la izquierda esto les cuesta entender. Entonces yo creo que ahí la oportunidad del país es tener este diálogo, más allá de que si puede ser en una consulta o no, o si debería ser por el cauce natural, que es la asamblea. O sea, la asamblea tiene la oportunidad histórica de hacer algo bueno y hay que insistir, hay que seguir, insistir, persistir y nunca desistir. Y si la asamblea pudiera darnos una legislación laboral del siglo XXI y ya no una pues del siglo XX, sería un buen legado que pudieran dejar. Ojalá puedan hacer de la legislación la LMGC, porque no creo que ni a eso llega, Pablito. Gracias, ministro. Pide Gracias, peras al querido olmo, amigo. Sí, usted señor, también. pero sabes que es necesario resaltarlo. Si ayudan, nos va a ir mejor. Gracias, has contestado absolutamente todo. Te hemos preguntado, incluso preguntas de la audiencia. Te quedamos muy agradecidos. Seguiremos Y conversando. quedan cosas muy positivas, ¿no? Hoy, por ejemplo, Sí. el universo destaca diario el universo, ¿no? Que nuestra ciudad es referente para los eventos. Y en este Sí. último tramo del 2022, varios eventos de gran envergadura se van a desarrollar acá en Guayaquil. El tema del 29 de octubre, también la Partido. final Libertadores. de la Libertadores con Conmebol va a ayudar muchísimo. Ya los hoteles están con toda su capacidad reservada, la capacidad hotelera, ¿no? Conciertos, Alberto, Sí, Pablito, muchas cosas. algunos. Luego vas a tener el mundial, que hoteles van a poner cines, van a Exacto. poner- y además el campeonato del Club Sport MLE, que le va a ganar a Barcelona en la final. Entonces va a haber ahora mucha ya está de alegría, acuerdo conmigo. mucha alegría. Azul. Ahí está. No lo comprometa al ministro. Gracias, Pablo. No lo comprometa al ministro con el resto del país. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Muchas gracias.